Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, que es don Mesías Tatamuez. Él es presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias, dividamos pantalla, de Trabajadores Sedocut y del Frente Unitario de Trabajadores. Estamos con él para empezar la entrevista, por favor. ¿Me escucha bien, don Mesías? ¿Cómo está? Sí, buenos días. Le escucho bien, está clarito. Yo no lo estoy escuchando. Y también el día está bueno. ¿Ya está? Ahí está. Bueno, ahí estamos ya. Buenos días, señor Tatamuez. Lo escucho bien, lo escucho bien. Bien. Buenos días. ¿Cómo le va? La primera consulta, don Mesías. La Sedocut, el FUT, ha tomado ya una decisión respecto de qué hacer con lo que está pasando en el entorno nacional, con el reciente crédito del Fondo Monetario, con la monetización de algunas empresas del Estado, etcétera. ¿Tienen alguna medida concreta más allá de los anuncios de movilizaciones permanentes? Bueno, primero, gracias la invitación y un saludo a usted, a todos los que hacen este medio y al pueblo ecuatoriano. Yo creo que todos los ecuatorianos saben nuestra posición y usted igual. Los empresarios, la gran empresa y el gobierno es lo mismo, son cogobierno, eso usted sabe, y más asesorados por el Fondo Monetario. Entonces, nosotros la tenemos claro, esa cuestión. Por eso, el neoliberalismo es el que maneja, el que manda y el que decide. Y ese no es una cantaleta, no es un disco, es una realidad dentro de todo este nivel. Por eso, la plata la tienen afuera, no la invierten aquí. No apoyan a este país y lo que han hecho es contradecirse y contradecirse. ¿Por qué? Le pongo una experiencia. El gobierno en el primer decreto que sacó para que adelanten los impuestos, la Corte le dijo no. Ahora funciona la Corte, pero a dedillo dentro de todo ese nivel. Segundo, nosotros en el segundo decreto que mandó le dijeron bueno. Y ahí él dice, el presidente de la República, que las empresas no perdieron, que ganaron, que tuvieron utilidades, y es cierto, hay algunas que perdieron, eso estamos conscientes todos, pero el desgobierno, el no tener una propuesta económica, esa es la realidad y eso es lo duro. Y eso lo venimos diciendo todo el periodo de Lenín Moreno, todo el periodo. Que bajen los intereses de la banca. Hemos pedidole por escrito y todo. Usted conoce, está todo por escrito. Todo nosotros hemos mandadole, todo lo conoce la ciudadanía, lo conoce la prensa nacional y la prensa internacional, porque hemos comedidonos en mandar a todos y a todas para que se conozca nuestra posición. Señor Tatamuez, a ver, arreglemos un poquito de la cámara porque solo se le ve de los ojos para abajo, don Mesías. Eso lo acomoda usted un ratito en su casa. Ahora, frente a cosas como esta, por ejemplo, como las que usted ha relatado, la idea, no es que estoy provocándolo ni insinuando que salgan a la calle, ni mucho menos, pero quiero conocer qué es lo que ha programado para seguir, qué sé yo, pues promoviendo el diálogo, insistir en conversar, qué sé yo, qué es lo que ha programado el FUT y Sedocut. Mire, sobre los diálogos, ¿qué le podemos creer de octubre para acá? Solo para no irnos a la historia, lo que ustedes ya la conocen y usted la conoce perfectamente cuando estaba en la prefectura y ahora que está haciendo periodismo. Lo conoce exactamente porque los ecuatorianos que vivimos aquí en el país, que no nos corremos del país, lo conocemos exactamente. Porque a los honrados nos enjuician. Usted sabe, de octubre para acá nos tienen enjuiciados a los que convocamos la movilización hasta ahora. Hasta ahora nos tienen con juicios a la CONAI, al FUT, a todos los dirigentes, a los 7 dirigentes que convocamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho varias propuestas después que le pedimos que derogue el decreto de los combustibles. Le pedimos varias propuestas, le pusimos una propuesta económica, también está por escrito, presentada a él. Nos dijo que bueno, que está muy linda. Y no lo presentamos solo nosotros, lo presentamos con las Naciones Unidas. Segundo, nosotros ya habíamos presentado 4 ejes para empleo, 4 ejes, antes de la pandemia, en la pandemia y después. Porque el problema no es de la crisis que se diga que ahorita es solo por la pandemia. Porque antes se decía la cantaleta
que por el gobierno pasado no había plata, por el gobierno pasado no se hacía esto. Ahora otra cantaleta es por la pandemia, que reconocemos eso. Cuidado de decir que no reconocemos, porque esta enfermedad es mundial, eso estamos claros dentro de eso, pero el gobierno lo que hizo es aprovechar de la pandemia para declarar y hacer decretos y hacer leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Y el vicepresidente candidato que se fue, que renunció para ser candidato y se arrepintió y no fue candidato, él se hizo un recorrido el Ecuador para que le recordarle al país, porque es bueno recordarle al país. Se hizo diciendo que hay que dialogar con 4 ejes: seguridad social, empleo, la corrupción y eso. Cuando la corrupción ahora, si hubiera un campeonato, nosotros ganamos. No digo el pueblo, sino el país. Señor Entonces nosotros le decimos, mire, los 4 ejes de empleo, le pusimos agricultura, le pusimos construcción, le pusimos dentro de todo este nivel turismo y comercio. Eso lo tiene por escrito. Ya, señor Tatamüez, aquí entrevistamos la semana pasada a un dirigente sindical que es el abogado Edgar Zarango de la CTE, que afirmó que hay un grupo de trabajadores que está interesado en una participación más activa en la política y que van a recoger firmas para constituir el movimiento de los trabajadores. Mi pregunta es si ustedes como Cedocut, como FUT, están de acuerdo, van a sumarse, les interesa como gremios sindicales ser parte de un movimiento político. Vea, mire, yo creo que primero lo que yo siempre lo he planteado dentro de todo este proceso, y eso lo sabe el todos los gobiernos, dentro de todo mi trabajo, porque cuando somos honrados no hay que tener ningún problema. Yo he creído que los movimientos sociales, los movimientos sindicales, cooperativismo y todo deben de ser independientes de los gobiernos, de turno, de cualquiera que sea, de las cámaras y de todo, y ser autónomos en sus decisiones. Y eso al señor Lenín Moreno no le gustó. Yo me recibí el FUT, va de turno, 2 años por central, entonces las 6 centrales tienen que pasar rotando dentro de este proceso. Del partido que usted me pregunta, yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo, pero mire, aquí hay partidos, cualquier cantidad de partidos, y yo creo que hay que buscar y hay que hacer la forma de hacer un partido, no con dueños, y usted sabe por qué lo digo esto, porque la mayoría, unos pocos partidos que han gobernado aquí en este país, son con dueños y con dueños, porque no es siquiera un dueño así nomás, son con dueños, que realmente, y por eso es la unidad que ahora hay de las grandes cámaras y la banca y la familia. Eso ellos llaman unidad para defender la patria. Así realmente no hacemos. Y la pregunta que me hace directa, yo no la conozco, la propuesta del señor Zarango, pero tienen todo el derecho, saben, tienen toda la autonomía de poderla hacer dentro de todo ese proceso. Señor Tatamüez, buenos días, les saludo Omar Jaén. Y con respecto al tema, volviendo al tema económico, y de una manera muy concreta, ¿qué medidas van a tomar ustedes como central, como sindicatos, con respecto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Que usted sabe que cada vez que se firma un acuerdo con el fondo viene una receta de ajuste. Y ya de por sí el Ecuador ha tenido 3 años de ajuste, en media pandemia. ¿Qué es lo que van a plantear ustedes? De una manera muy concreta, por favor, señor Tatamüez. ¿Qué va a hacer ustedes como central? ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros hemos venido planteándolo al país hace rato, dentro de esto que aquí en este país primero no hay leyes. Nosotros hemos planteado al Ecuador una demanda en la Corte sobre la inconstitucionalidad de las leyes de deshumanidad que planteó el gobierno, que se llama Ley de Solidaridad, que es ley impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que usted la conoce, y gracias por la pregunta.
La renegociación que hicieron primero de los bonos, que dicen que es la gran ventaja, que la gran soberanía para el Ecuador, por lo que son buen gobierno y grandes pagadores. Dese cuenta, si nosotros, usted y yo, fuéramos compradores y vendedores de bonos, buenazos. Si lo que hicieron es extenderle los años para ellos, en vez lo que ya se les acaba en 5 años, ahora van a tener 10 años. Esa es lo que hicieron y son préstamos. No es que nos regalan. Igual el Fondo Monetario Internacional. Cierto es que tenemos que ser claros, son los intereses bajos. Planteamos nosotros, primero, que durante la pandemia el gobierno tuviera capacidad y honestidad de pedirle a la banca que baje los intereses. Esa fue una de las propuestas nuestras. Segundo, fue que no entregaran el crudo a China durante la pandemia hasta salir de esta crisis. Tercero, que renegociaran la deuda y se acogieran a lo que dijo el Banco Mundial. Usted lo conoce, no es que el Ecuador es tan sabio que ha llegado a todo esto, no. El Banco Mundial, el FMI y otras plantearon al mundo que no van a cobrar a los países pobres, y el PUT, la CEDOCU, le planteó al gobierno por escrito: acójase a esa propuesta y renegocie esta deuda. Entonces nosotros lo que creemos, las recetas que nos pusieron, usted ve, recorte de horas de trabajo, recorte de los sueldos, recorte de todo. Y a los empleadores, le pongo un ejemplo, para aprobar esa mala ley de esclavitud, le quitaron a los empresarios, le sacaron de todo el capítulo económico que no pongan un centavo, y eso usted no me puede decir que no. Lo conocemos los ecuatorianos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Demandar este país, hacer movilizaciones, ir más allá dentro de todo este nivel y ojalá luchar porque la Corte, la Fiscalía, la Judicatura fueran independientes, no de los gobiernos ni de los partidos políticos. Señor Tatamés, la última interrogante. Ya después, ya casi en el último tramo del gobierno de Lenín Moreno, sabemos cuál ha sido el comportamiento desde lo político y económico que ha tenido esta administración. A usted le consulto, evaluándose, ¿fue un error haberle dado el respaldo político a Lenín Moreno en su primera etapa como gobierno, en los momentos en donde se separó del correísmo, en la consulta popular, durante el Trujillato? ¿Consideran que fue un error político haberle dado todas esas alas al gobierno de Lenín Moreno en su momento? Qué bien que me pregunte, y para aclararle al país, la CEDOCUD, ahí hablo como CEDOCUD y como PUD, jamás le apoyamos a Lenín Moreno, nunca. Y como él graba todo, por eso lo decimos públicamente, nunca estuvimos de acuerdo, señor Lenín Moreno, con él. Aquí sí hay hartos pecadores en el país, porque él es un continuismo también, así es que él no puede decir, yo no debo. Él gobernó y sigue gobernando con los anteriores. Así es que aquí Lenín Moreno no puede decir, yo soy el salvador de la patria. Mentira. Él es parte de todo lo que está pasando aquí en el país. Entonces nosotros no somos culpables en este país de esta crisis, porque es el peor gobierno que realmente tenemos, y eso hemos dicho no ahorita, lo venimos diciendo durante los 3 años. En economía, nunca propusieron una propuesta de las 5 propuestas que planteó el ministro Estrella, que lo tiene, que no lo quiere cambiar, porque claro que se estrella, pero para el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es el único que le aplaude, y los gringos norteamericanos, ellos le aplauden. Yo no creo que el pueblo consciente, el pueblo pobre, mire, tenemos más de 1 millón que fueron despedidos ahorita en esta pandemia. 2, 400,000 están ya desvinculados de la seguridad social. 3, 400 millones no va a entrar ecuatorianos a la seguridad social. Y este gobierno no es capaz.
hay 2 funcionarios del gobierno ahorita en la seguridad social. Un señor que es funcionario que está de presidente ahí, que ustedes conocen perfectamente. Él no quiere, hasta ahora no dice cómo va a cobrar la deuda al gobierno, dice que mandó una cartita al ministro, pero ha de ser cartita de buena voluntad. Y nosotros planteamos que se cobre y el gobierno debe de plantearnos un plan de pagos del gobierno. 2, que se cobre a los empleadores que deben más de 2.000 millones, porque el seguro no es de ellos, el Banco del BIES no es de ellos, y que el Banco Pacífico no lo feren como lo quieren feriar. Esa es nuestra propuesta, o sea, no estamos, y yo sí le agradezco la propuesta y la pregunta que me hizo de decir, ¿ustedes le apoyaron o no le apoyaron? Ecuatorianos, tenemos la cara limpia, tenemos las manos limpias de no ser culpable porque nunca votamos por aquel gobierno. Gracias a don Mesías Tatamuez, él es presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, EDOCUT, y del Frente Unitario de Trabajadores. Que tenga usted un buen día, don Mesías. Gracias. Gracias, licenciado Jimmy, gracias a ustedes, todos los que hacen este medio y a los ecuatorianos. Gracias.